Hola, mi nombre es Daniela Tejada y soy especialista en participación y desarrollo adolescente en UNICEF Chile. Hoy les vengo a hablar un poco sobre el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes y de cómo este derecho se expresa en el ámbito local a través de una participación ciudadana de niños y niñas que permita construir ciudades más amigas de la infancia y permita también desarrollar el interés de niños y niñas por involucrarse tempranamente en un ejercicio de ciudadanía activa y de participación efectiva que vaya en ambos sentidos ejercitando su derecho, pero al mismo tiempo fortaleciendo su sentido de agencia en su territorio y de diálogo entre ellos y ellas, y además de diálogo intergeneracional con adultos y con su entorno. En primer lugar, vamos a definir el derecho a la participación como algo mucho más allá de tener una opinión, ¿verdad? Se trata de un ejercicio que habilita que niños, niñas y adolescentes sean informados, que dé espacio para que ellos puedan dar sus opiniones, ser escuchados y además tener la capacidad de influir en las decisiones y en los asuntos que les afectan tanto en su vida pública como privada. En ese sentido, entendemos a la participación como un derecho, pero también como un medio y como un fin en sí mismo. Es un derecho porque está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño a través del artículo 12, que señala que todo niño y niña tiene derecho a ser oído en los asuntos que les afectan y que esta opinión sea debidamente tomada en consideración por quienes son los responsables de tomar decisiones. Además debemos entender este artículo 12 en conjunto con los artículos 13, 14, 15 y 17 que corresponden al derecho al acceso a la información, a la libertad de asociación, libertad de pensamiento, conciencia y religión y la libertad de expresión, y todos ellos en conjunto conforman este derecho de niños y niñas a su participación y a que esta participación sea genuina, ¿ya? Pero también debemos entender a la participación tanto como un medio como un fin. Es un medio porque a través de los mecanismos de participación es posible que sepamos lo que opinan niños y niñas sobre ciertos temas. Es posible que entendamos cómo retroalimentar a través de estas opiniones distintas políticas, distintas acciones, distintas intervenciones ya a nivel gubernamental o a nivel social. Por lo tanto, son insumos, ¿verdad?, que nos permiten generar intervenciones mejor enfocadas en la infancia y la adolescencia y en su interés superior. Por lo tanto, la participación como medio es una forma de aprender y es una forma de comprender de qué manera involucrar mejor a la ciudadanía y a la población afectada en ciertas materias a los temas que les afectan directamente. Pero también es un fin en sí mismo, porque a través de la participación entendemos la forma por la cual niños y niñas aprenden y desarrollan habilidades tanto individuales como colectivas que les permiten desarrollar su autonomía progresiva, su capacidad de comprender mejor el mundo que los rodea, su capacidad de desarrollarse, de tener mejores herramientas de protección, de formación, de educación, ¿ya? Y que también van desarrollando el interés en niños y niñas por involucrarse en las decisiones que les afectan tanto individual como socialmente, ir desarrollando un sentido de ciudadanía, ir desarrollando una formación ciudadana que les permite ir involucrándose progresivamente en decisiones que les afectan a ellos y que concurren también en decisiones que afectan a sus ciudades, a sus entornos. Es por eso que al pensar en ciudades que sean y en entornos que sean más participativos y más inclusivos con la infancia y la adolescencia, necesariamente estamos pensando en entornos que los escuchen, que abran espacios en donde ellos y ellas puedan ser tomados en consideración y en donde los niños y niñas puedan ir desarrollando este interés por participar, este interés por colaborar y por ir desarrollando redes locales de colaboración y de co-construcción que permitan generar una mejor interlocución entre ellos y ellas y los tomadores de decisiones que finalmente configurarán los entornos protectores que los acogen y también las ciudades en las que ellos seguirán creciendo y desarrollándose.
En ese sentido, cuando hablamos de espacios de participación, siempre tenemos que tomar en consideración 4 elementos fundamentales que no pueden fallar. Estos son que exista espacio, voz, audiencia e influencia. El espacio quiere decir que se ofrezcan oportunidades inclusivas, tanto en espacios físicos como virtuales, ¿ya? Donde niños y niñas puedan expresar sus opiniones y visiones y tengan la oportunidad de ser tomados en consideración, de ser consultados. El segundo es la voz, que quiere decir que la expresión de las opiniones de niños y niñas debe ser de forma libre y a través de distintos medios, ojalá de la forma más diversa posible. Esto quiere decir que no nos quedemos solamente con hacer participar a los niños y niñas a través del lenguaje oral o escrito, sino que también busquemos otros mecanismos de hacerlos participar, como por ejemplo a través del arte, a través del baile, a través del canto, a través de la expresión corporal, a través de otras metodologías que permitan de igual forma recoger el sentir de niños, niñas y adolescentes. El tercer elemento es la audiencia. Quiere decir que siempre cuando se establezca un espacio participativo, debe considerarse quién va a ser la audiencia relevante que va a tener en consideración esas opiniones levantadas, ¿ya? La audiencia pueden ser los tomadores de decisiones, pueden ser los padres, pueden ser las autoridades a nivel escolar, en fin, pueden ser distintos personas que están digamos, del lado de la toma de decisión con la información levantada a través de mecanismos participativos y que deben ser los receptores de la información que se recoge en un espacio de participación. Si no hay identificada una audiencia, entonces es muy probable que también el mecanismo de participación recoja cierta información, pero que no sea necesariamente tomada en consideración por quienes tienen la autoridad y la competencia para hacerlo. Y por otro lado, por último, el último elemento de estos 4 pilares centrales para los entornos participativos es la influencia. Esto quiere decir que las opiniones sean debidamente tomadas en consideración y que también se retroalimente a los niños y niñas participantes de qué forma fueron tomadas en consideración. Influencia no quiere decir que lo que digan niños y niñas que se haga es lo que se tiene que hacer, sino que se tomen en peso sus opiniones y que se rinda cuenta de qué formas fueron consideradas, qué elementos no pudieron ser considerados y qué elementos eventualmente podrían ser considerados en el futuro. Es una forma de promover una participación significativa en la que se establezca en qué medida las opiniones pueden y no ser atendidas, ¿ya? Cuando tenemos estos 4 elementos en un espacio participativo, espacio, voz, audiencia y influencia, es que podemos decir que estos realmente son significativos, orientados a la acción y que tienen un impacto positivo tanto en la participación como medio como fin, ¿ya? Pero yendo cómo se aplica esto al entorno local, lo primero es considerar de qué forma podemos concebir a los municipios y a las comunas como un ecosistema participativo en donde se garantice que existan oportunidades para que los niños y niñas puedan hacer uso de este espacio, voz, audiencia y influencia, ¿verdad? En ese sentido, el hecho de que hayan entornos más amigables con la infancia también tienen que ver con que pensemos a los municipios y al entorno local como un agente socioeducativo que actúe como una especie de mapa de participación que conjugue distintas instancias y diferentes iniciativas en torno al ejercicio participativo de la ciudadanía en general y de los niños y niñas en particular. Ojalá que esta participación siempre sea auténtica, siempre sea significativa y también en lo posible sea vinculante. Que sea una participación que logre ser transversal e intersectorial. Es decir, que no solamente los niños puedan opinar en temas relativos a infancia y adolescencia, sino que puedan opinar en distintos temas de la administración local que les afectan, como son los servicios sociales, como es la cultura, la sostenibilidad, el urbanismo, ¿verdad? No solamente los típicos temas a los que asociamos infancia y adolescencia. Pero también construir estos ecosistemas participativos implican construir
instancias seguras, equitativas, significativas, que requieren distintos elementos, ¿verdad? Uno de estos elementos, por ejemplo, es el compromiso político, que es no solamente, por ejemplo, la aprobación de un marco regulatorio para la conformación de un consejo consultivo, ¿verdad? O la aprobación de una ordenanza para promover la participación. Es decir, estos elementos son importantes para accionar ciertas iniciativas de participación en el ámbito local, pero no son las únicas. El compromiso político tiene que ver con la inversión, ya que a nivel local se debe hacer tanto en tiempo como en espacio para que exista una co-construcción, ojalá junto a los mismos niños, niñas y adolescentes, ¿ya? En relación a las propuestas que ellos consideran, digamos, necesarias para abordar sus anhelos y para abordar también sus expectativas en torno a su entorno y a su comunidad y a su barrio, y que estos se puedan hacer presentes en la agenda política. Que se tomen a los niños y niñas como una contraparte relevante en la ciudadanía y en la construcción de las decisiones locales. Entonces, para esto, obviamente que es importante reforzar políticas, reglamentos de participación, ordenanzas y otros elementos de orden administrativo. Pero también fortalecer el trabajo en red. ¿Ya? Fortalecer, por ejemplo, también la formación y la capacitación de los profesionales que trabajan directamente con la ciudadanía y en específico con niños y niñas y adolescentes para ofrecer soporte para una participación significativa. Y también visibilizar espacios de protagonismo infantil y adolescente, ya que de esa forma también se van generando referentes para los niños y niñas en cuanto a los espacios que el entorno local ofrece para la participación inclusiva de ellos y ellas. Entonces, la construcción de un compromiso político va teniendo distintas variables y va enlazando también a la sociedad civil y a otros agentes para que realmente se logren formar ecosistemas de participación. Por otro lado, también es muy importante la formulación de objetivos. ¿Qué buscamos a través de la participación de niños, niñas y adolescentes en el entorno local y en ciudades que sean más inclusivas con ellos y ellas? La participación siempre tiene que ser orientada de forma que sea activa, que sea transformadora, o sea, que pueda generar cambios y que sea también comunitaria, que sea colaborativa, ¿ya? Que vaya generando convivencia intergeneracional y desarrollo de capacidades, tanto en niños, niñas y adolescentes como también en adultos. La participación es un ejercicio práctico que se va aprendiendo en la medida que se desarrolla, ¿verdad? Los niños y niñas van aprendiendo habilidades en la medida que van participando y también los adultos van aprendiendo habilidades de cómo comunicarse mejor intergeneracionalmente con ellos y ellas. Entonces, cuando establecemos objetivos para la participación, por una parte tenemos que pensar, claro, en los objetivos más bien institucionales o normativos que hay detrás de, por ejemplo, el establecimiento de un consejo consultivo o el establecimiento de una acción de participación local, ¿verdad? Eso siempre va a estar presente porque de alguna manera está el interés de la administración local, de los gobiernos locales, incluir a la infancia y a la adolescencia en la toma de decisiones y está puesto también ahí el objetivo de hacerlos participar. Pero también tenemos que tomar en cuenta en la construcción de estos objetivos de qué forma también reconocer a los niños y niñas como una ciudadanía activa, ¿ya? Y cuáles son los aportes y las visiones que ellos pueden generar a la construcción de estos mismos objetivos, cuál es la visión que hay de ellos y ellas detrás de su interés por participar. Tomar en consideración esas perspectivas, ya que son relevantes. Y también tomar en consideración la perspectiva educativa, ya que al ser el ejercicio participativo un proceso de aprendizaje, entonces también de qué forma en cualquier espacio de participación estamos desarrollando de manera activa un proceso de educación en ciudadanía, que también interviene en esta construcción de ecosistemas y en la formulación de proyectos que desarrollen en niños y niñas el interés por seguir involucrándose en los procesos de su entorno. Por lo tanto, los objetivos siempre tienen más de un foco que debe ser tomado en consideración. En cuanto al desarrollo de metodologías participativas,
Existen diversas metodologías y formas de incluir a niños, niñas y adolescentes en el proceso de toma de decisiones que pueden ser adaptados, que pueden ser, digamos, ensamblados, tomados de distintas metodologías diferentes y construir procesos que tengan pertinencia para cada uno de los entornos. Sin embargo, de cualquiera sea la metodología que se decida incorporar, es importante de qué forma fortalecemos dinámicas en las que los niños y niñas se sienten con la capacidad de intervenir, de debatir, de construir colectivamente un proyecto y de continuar participando en distintos entornos, ¿ya? En ese sentido, el objetivo tiene que estar pensado en cómo ir promoviendo liderazgos juveniles y adolescentes, cómo ir desarrollando mayor comunicación efectiva entre distintos grupos de personas y de manera intergeneracional también. Y cómo ir fortaleciendo el sentido de acción transformadora, es decir, que nuestra participación puede generar un impacto o puede tener un efecto en nuestro entorno. Ojalá también incluir momentos de encuentro diversos, variados, que combinen espacios de formación, pero con también espacios de juego y espacios de toma de decisiones, que ayuden a los niños y niñas a mantenerse conectados con las actividades y también con el sentido de continuar participando en este y en espacios posteriores. Ojalá con niños y niñas siempre trabajar en espacios inclusivos, democráticos, que respete sus ritmos, que respete sus dinámicas, que no son las mismas que utilizan adultos para participar. Por lo tanto, también desarrollar capacidades en los adultos que facilitan los espacios con adolescentes para que estos sean respetuosos con la infancia y la adolescencia. Y por supuesto también ir fortaleciendo en lo posible el sentido de grupo, ir fortaleciendo también la autonomía, tanto individual como de manera colectiva, para ir generando procesos incrementales de involucramiento de niños y niñas en distintos espacios. En cuanto a cómo podemos fortalecer también la rendición de cuentas como un ejercicio permanente que tiene que existir en la medida que hayan procesos participativos, como hablábamos anteriormente en cuanto a los 4 ejes, espacio, voz, audiencia y influencia. La influencia siempre está muy conectada a los procesos de rendición de cuentas. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esa rendición de cuentas? Porque la participación tiene distintos impactos, ya sea a nivel individual, como a nivel grupal y como a nivel sociocomunitario. Y en la medida que se rinde cuentas de los resultados de la participación es que se van internalizando esos impactos, ese resultado de la participación. Por ejemplo, a nivel individual, en la medida que las personas entienden cómo su participación influencia la toma de decisiones, entonces también se va desarrollando mayor empoderamiento, mayor sentido de eficacia personal, mayor autonomía y mayor desarrollo de habilidades. Es decir, yo voy entendiendo de qué forma puedo impactar mejor en las decisiones que me afectan. A nivel grupal, también podemos entender de qué forma, al desarrollar acciones colectivas, podemos ir desarrollando el sentido de ciudadanos y ciudadanas que tienen capacidad de agencia, capacidad transformadora en nuestro entorno y en nuestro barrio. Y a nivel sociocomunitario también pasa lo mismo, de que vamos siendo un poco testigos y protagonistas al mismo tiempo de las transformaciones sociales que están ocurriendo en nuestro entorno. Y eso va generando un proyecto colectivo y comunitario muy importante en materia de formación ciudadana. Por lo tanto, al tener buenos mecanismos de rendición de cuentas, estamos promoviendo una participación efectiva y significativa en más de un nivel. Y esto también tiene que ir muy conectado con de qué forma promovemos entornos que promuevan la evaluación permanente. No solamente la evaluación al final de un proceso o al terminar un ejercicio participativo, sino que una evaluación que vaya desarrollando permanente aprendizaje y retroalimentación. Porque la participación, como ya decíamos, es algo que se va aprendiendo con la práctica.
Y en la medida que vamos desarrollando procesos de evaluación permanente, también vamos desarrollando este crecimiento y este aprendizaje, esta valoración por los resultados. Muchas veces la participación tiene resultados intermedios y los resultados de largo plazo son difíciles de ver dentro de un periodo de tiempo. Por lo tanto, en la medida que vamos evaluando permanentemente, también vamos siendo conscientes de los avances, de la acción que se va haciendo, del quehacer como grupo y como colectivo en una participación local. Por lo tanto, es muy relevante para ese sentido de agencia, para ir viendo de qué forma también los grupos van consolidando acciones en la medida que participan. Dar espacios constantes para la evaluación ayuda, por ejemplo, a hablar de participación en términos de metaparticipación. ¿Qué quiere decir esto? Como en términos de este proceso reflexivo en donde nos paramos a pensar cuál es el sentido que tiene la participación, cómo la podemos reenfocar, cómo la podemos definir en el camino. Y esto requiere ir revisando la forma en cómo estamos participando, articularla, ¿ya? Y estarla evaluando de manera permanente, de forma tal que podamos sacar lecciones aprendidas de qué está funcionando, qué no, cómo redirigir y cómo participamos para participar mejor, es decir, cómo estamos participando en esta evaluación para ir construyendo una participación más efectiva y significativa. La evaluación en ese sentido es fundamental. Y todo esto para la construcción del sentido de agencia, que es muy importante para la participación. El sentido de agencia es esa capacidad de ver que estamos realmente poniendo acción de manera intencional y significativa, ya sea tanto individual como colectivamente, las metas que tenemos tanto a nivel particular como a nivel compartido, ¿ya? El sentido de agencia es reconocernos como agentes o como personas con la capacidad para, de manera intencional y de manera participativa, influir en la configuración de nuestras ciudades, de nuestra identidad como ciudadanos y ciudadanas y de nuestro entorno. Es fundamental entonces que existan estos contextos habilitadores para la participación activa y efectiva. Y estos contextos habilitadores son mayores espacios para que los niños y niñas puedan tener la oportunidad de ser incluidos como ciudadanía activa. Pero también no solamente el espacio, sino que otros elementos. Contar con información, contar obviamente con recursos y con capacidades técnicas para implementarlo. Contar con un sentido y con el conocimiento de que la participación también es voluntaria, ¿ya? De que deben ser las opiniones debidamente tomadas en consideración y retroalimentadas, ¿verdad? De que los participantes sepan que son parte de la toma de decisiones, y darles parte en la toma de decisiones significa ceder un poco de poder en la toma de decisión también y abrir ese espacio para involucrar a más personas. También es muy importante el sentido de ir alcanzando metas, de ir avanzando, de ir evaluando, como se mencionaba anteriormente, para ir reconociendo los logros del aprendizaje del proceso participativo. Y disponer, por supuesto, de los espacios, del tiempo para los procesos y para la reflexión en torno a las prácticas participativas. Entonces, solo para finalizar, me gustaría agregar que a estos elementos para ir desarrollando entornos, ciudades, comunidades que sean más inclusivas y con espacios de participación para infancia y adolescencia, también se deben agregar algunos elementos relevantes como son los criterios de inclusión, ¿ya? Y es que vayamos pensando de qué forma podemos ir abriendo espacios que tomen en consideración las realidades y perspectivas diferenciadas de la infancia y la adolescencia para que los espacios de participación sean cada vez más inclusivos con ellos y ellas, de que pensemos en cómo desarrollar participación auténtica, ¿verdad? No manipuladora ni simbólica, que promueva espacios que no están orientados realmente a la toma de decisiones y al involucramiento efectivo de niños y niñas, que sea segura, ya que es muy importante que los entornos participativos promuevan el resguardo de todos los otros derechos de los niños y niñas y en donde ellos se sientan confiados, seguros, tranquilos y libres de poder participar. Que sea sostenible,
Y esto quiere decir que no pensemos la participación solamente como actividades aisladas, sino que como un proceso, ¿ya? En donde pueden haber distintos hitos o actividades de participación en ese proceso, pero no como actividades aisladas. Y eso le da el sentido de la sostenibilidad, es decir, que pensemos en procesos permanentes de intercambio de información entre adultos y niñas, en donde se vaya desarrollando aprendizaje continuo y apertura de mayores espacios en lo posible también de involucramiento de la infancia y la adolescencia. Que tenga también un espacio para la creatividad, para la innovación, para que los niños y niñas puedan también ocupar sus propios códigos y formas de comunicación en estos espacios participativos, y que también nos enseñen un poco a los adultos cómo imaginar y pensar desde su lógica y desde su creatividad infinita. Y que también hayan espacios de interlocución en donde las autoridades, los tomadores de decisiones se conecten más directamente con la infancia y la adolescencia, y ellos y ellas también entiendan que puede haber una relación bidireccional de comunicación en donde ellos también pueden tomar parte y pueden ser efectivamente escuchados por distintos agentes, tanto de un gobierno local como de sociedad civil, como los distintos ámbitos de socialización. Por último, el llamado simplemente es a continuar abriendo mayores espacios de participación para la infancia y la adolescencia, de continuar promoviendo espacios que sean significativos, y con la apertura al aprendizaje, a que esto obviamente al ser un proceso requiere de ir iterando distintas acciones participativas, sacando lecciones aprendidas y desarrollando mejores formas de involucrar a los niños y niñas en los procesos de toma de decisiones y en la construcción de sus entornos, de sus ciudades, y de todo el contexto que les rodea. Por último, para cerrar, me queda la pregunta acá de cómo hacer que las ciudades sean más amigables con la infancia y la adolescencia, y la respuesta es que obviamente se puedan pensar, continuar repensando constantemente cómo son los espacios de participación y de inclusión de la infancia y la adolescencia en la ciudad. Son espacios que están acotados a ciertos temas y a ciertos ejes específicos, o son espacios que cada vez son más inclusivos, que son diversos en sus metodologías, que son diversos también en las formas y en los mecanismos para desarrollar la creatividad, el empoderamiento, el diálogo con niños, niñas y adolescentes. Son realmente orientados a la acción transformadora y al sentido de agencia de niños, niñas. Y si son así, entonces son espacios que están construyendo nuevas formas y nuevos mecanismos, y por lo tanto son espacios innovadores en los cuales se está involucrando activamente a la infancia y a la adolescencia en la construcción de su entorno, teniendo en consideración que ellos y ellas son sujetos de derecho y que no son ciudadanos y ciudadanas del futuro, que también son ciudadanos y ciudadanas del presente, y que por tanto tomarlos en consideración hoy no solamente apoya el desarrollo de las habilidades y las capacidades que ellos van a seguir utilizando en su vida adulta, sino que los ayuda a ir desarrollando desde una edad temprana, y desde la colaboración y desde la interacción con sus pares, pero también con el mundo adulto, de la importancia de fortalecer una formación en ciudadanía, una formación en comunicación efectiva, y una formación en colaboración que no solamente los va a beneficiar a ellos a nivel individual, sino que obviamente nos va a beneficiar a todos como sociedad a nivel comunitario. Muchas gracias.